¿ah? Es un título un poco triste, ¿qué le vamos a hacer? Pero toma en cuenta el momento de dificultades que tiene y trato de dar una visión en general. Charles Dickens comienza su novela Historia de dos ciudades diciendo: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Algo de eso vivimos hoy. Sin duda que las condiciones materiales de existencia, por usar el término de Carlos Marx, son hoy largamente superiores a cualquier otro momento de la historia. Pero algo de razón tiene el economista francés Daniel Cohen cuando describe la actual fase de la globalización como una fase triste. Tal fase ha hecho crecer sus aspectos más negativos y ha jibarizado algunos aspectos positivos. En relación al crecimiento económico mundial, la crisis financiera del año 2008 ha sido un golpe muy fuerte, cuya recuperación es aún precaria. En esa crisis cristalizaron problemas que se venían acumulando desde hacía décadas, desde que se instauró la primacía doctrinaria neoclásica a nivel económico y se impulsó la desregulación financiera, el predominio de la economía financiera sobre la economía real, el espíritu especulativo en el negocio bancario y la concentración de la riqueza por vía tanto patrimonial como de ingreso. Cayó la proporción del ingreso y el patrimonio de las clases medias en los países desarrollados, se relajaron los impuestos progresivos y se instaló un señorío de la desigualdad parecido al que existió en tiempos de la Belle Époque. En la crisis del 2008, la especulación propia de una economía de casino se infló hasta hacer saltar la economía, provocando una caída de la producción mundial de un 13% y del comercio exterior de un 20%. Si bien la contaminación financiera no alcanzó a todo el mundo, pues regiones como América Latina habían aprendido de experiencias anteriores, la crisis terminó afectando a la larga a todos en relación al ritmo de crecimiento, particularmente en los países desarrollados. El crecimiento económico mundial presenta, por tanto, una gran lentitud en su proceso de recuperación. Los países en desarrollo, que habían tenido sólidas cifras de crecimiento en años anteriores, continúan desacelerándose, aunque mantienen un nivel de crecimiento más alto que los países desarrollados. China, que crecía a niveles altísimos, parecería estabilizarse en un rango alto, pero más bajo que en años anteriores. Será India quien recogerá esa antorcha, pero a niveles más bajos que China en sus mejores tiempos. Europa, mientras tanto, está lejos de un nivel mínimo de recuperación, lo que naturalmente afecta su influencia en los asuntos globales. Grandes países emergentes, que hasta hace poco parecían llamados a jugar un rol importante en los asuntos mundiales, han perdido brillo. Es el caso de Brasil, de África del Sur y México, entre otros. Otros países de gran tamaño e influencia regional, como Irán y Turquía, están atrapados por el conflicto entre modernidad y fundamentalismo. La ampliación geopolítica que representó la creación del G20 después de la crisis del 2008 ha perdido audacia y urgencia en su propuesta por caminar hacia una nueva arquitectura financiera internacional. Después de un destello de cambio, las viejas prácticas especulativas que nadan a gusto en una economía internacional desregulada vuelven por sus fueros y procuran obstaculizar la puesta en práctica de acuerdos reguladores. Pasado el susto mayor de la crisis, tiende a ponerse sordina al hecho de que el capitalismo sin regulaciones externas a la lógica de mercado produce inevitablemente crisis periódicas,
porque no es capaz de autorregularse y debe ser salvado por la acción política y el dinero de los contribuyentes. Pareciera entonces que estamos ante un periodo largo de crecimiento lento. ¿Será cierto lo que algunos afirman, que el impacto de la innovación tecnológica tenderá a ser menor en el futuro? Debemos acostumbrarnos a pensar que las cifras de crecimiento del siglo XX fueron más bien la excepción en la historia de la economía mundial y que volveremos a promedios de crecimiento menores en el porvenir. Si eso fuera así, querría decir que el crecimiento relativamente alto de los países en desarrollo lo será solamente mientras den alcance a los países. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Ya. Que van por delante y que una vez llegado a la punta tecnológica se unirán también a un ritmo lento de crecimiento. En tal caso, el mundo deberá enfrentar con menos recursos y más dificultades los desafíos que plantean los temas globales que llegaron para quedarse, como el cambio climático, la escasez hídrica, la distribución cada vez más asimétrica de la población, su tendencia al descenso y al envejecimiento, entre otros. La divergencia entre los países desarrollados y emergentes tenderá a decrecer, pero ello no es necesariamente garantía de un mundo más armónico. Al interior de los países, tanto en referencia a la concentración del patrimonio como en la distribución del ingreso, la tendencia tiende a ser en general a la divergencia. Pareciera aumentar, después veremos las excepciones, las brechas entre quienes poseen más y quienes poseen menos. Se trata de un fenómeno que atraviesa casi todo el mundo en diversas proporciones. Su raíz se encuentra en gran parte en el elemento de la desregulación financiera que se produjo a finales de los años 70, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría, el hundimiento del llamado socialismo real, la crisis del estado de bienestar y el auge del pensamiento neoliberal. Paradojalmente, en el proceso de globalización encontramos simultáneamente un aumento de la desigualdad social y una disminución de la pobreza, fenómeno este último que responde sobre todo al ingreso a la economía mundial de las regiones más pobladas del mundo, como son China e India, donde millones de personas han dejado de vivir en condiciones de una pobreza premoderna para integrarse, aun cuando en algunos casos de manera precaria, a formas de vida más dignas. A nivel global, el aumento de la desigualdad social ha sido menor en los países donde las regulaciones de acumulación intergeneracional de patrimonio son más severas, donde existen procesos redistributivos más avanzados y una fiscalidad más progresiva que limita y morigera la brecha creada por los ingresos nominales. Varias situaciones en el mundo nos muestran al mismo tiempo un agravamiento de los conflictos en las diferentes regiones. En Europa, de la mano del bajo crecimiento, se ha producido el surgimiento de fenómenos políticos alarmantes: nacionalismo, manifestaciones de xenofobia y desconfianza hacia las instituciones democráticas, que cristalizaron en el desarrollo de partidos antisistema en el peor sentido del término, contrarios a una Europa unida, partidarios del proteccionismo económico frente a las economías emergentes, favorables a muros excluyentes y de un racismo apenas velado, cuando no desvergonzadamente abierto. Las acciones terroristas del islamismo radical, la caída del nivel de vida, la crisis de los refugiados escapando de las guerras en Medio Oriente
La incapacidad de los gobiernos europeos para hacer una gestión conjunta de ese drama humanitario conformaron el cuadro en el cual muchos británicos, inflamados por una retórica nostálgica, aprobaron el Brexit. La primavera árabe que tanta ilusión provocó se transformó en un rudo invierno, con excepción de Túnez, que sin embargo está constantemente bajo asedio. La esperanza de entonces se transformó en una promesa interrumpida, de la cual salieron autoritarismos militares, estados desconfigurados y guerras de diversa intensidad. La Rusia de Putin practica una democracia fantasmagórica y autoritaria, muestra una voluntad decidida de recuperar un rol de potencia como en tiempos pasados. Y al decir tiempos pasados me refiero tanto al periodo soviético como a la larga historia del zarismo. Es con ese espíritu que ocupa Crimea con naturalidad, desestabiliza la Ucrania postsoviética y participa sin complejo en el conflicto de Medio Oriente. En Asia, donde la economía es de lejos la más dinámica, no todas las noticias son buenas. En el plano político existe una carrera armamentista, poco ruidosa pero efectiva. En países muy poblados se acentúa el carácter autoritario de algunos regímenes. El radicalismo islámico no solo está presente en Pakistán y Afganistán, sino también en la India, donde además se fortalece y se contrapone a manifestaciones violentas del nacionalismo hinduista. No ceja tampoco la rivalidad histórica entre India y Pakistán, renacen rivalidades de hondas raíces históricas entre China y Japón, mientras el comportamiento de Corea del Norte, no por tener aspectos bufonescos, es menos peligroso. Si bien el África subsahariana